Desde tiburones gigantes que emergen de las profundidades hasta criaturas rarísimas que parecen salir de las páginas de novelas fantásticas, el mundo acuático siempre está listo para sorprendernos y dejarnos atónitos. Hoy nos trasladaremos a los rincones más inesperados de los océanos, donde los pescadores son testigos de acontecimientos realmente vertiginosos. Estás en el canal Facts Room. Parecía que simplemente estaba tirando de un pez pesado, pero de repente quedó claro. Frente a él estaba un mero gigante Goliat. Estas enormes criaturas pueden llegar a pesar varios cientos de kilogramos, e incluso a veces superar los 360 kilogramos. Para el pescador, fue el logro más increíble de todos sus años en el mar, algo que se recuerda para siempre. No todos tienen la suerte de sacar su pesca con calma. Un pescador casi había subido su presa a bordo cuando, de las profundidades, emergió velozmente un tiburón blanco. De un solo tirón atrapó el pez y se esfumó, dejando a todos inmóviles de asombro. En esos instantes, comprendes que en el reino marino son los tiburones quienes ponen las reglas y que no se debe subestimar la repentina ferocidad de sus ataques. Hay momentos en la pesca en los que el tamaño de la captura sorprende a todos. Un grupo de valientes logró sacar un mero de la especie Varascombro, conocido también como Warsaw Grouper. Estos peces pueden llegar a medir hasta 8 pies de largo y pesar más de 200 kilogramos. Son tan escasos que están incluidos en la lista de especies marinas particularmente vulnerables. Por eso fue aún más inesperada y emocionante esa captura. Un pescador notó que cerca de su bote pasaba algo con un brillo plateado. Al fijarse mejor, se dio cuenta de que era un sábalo, tarpón, un pez famoso por sus costados plateados y sus espectaculares saltos fuera del agua. En lugar de quedárselo, el pescador devolvió el sábalo al océano, consciente de la importancia de estos habitantes para el ecosistema marino. Varios pescadores, buscando una pesca más extrema, sacaron del agua a una criatura que, a primera vista, parecía un tiburón común. Pero resultó ser un tiburón mako, uno de los más agresivos y poderosos del planeta. Incluso tendido en la cubierta, el animal mostraba una energía impresionante. Toda la tripulación sintió su carácter fuerte y comprendió que con los depredadores marinos no se juega. Pescadores en el noreste, en una ocasión, sacaron en sus redes a un verdadero visitante extraño, un tiburón duende. Este increíble pez, casi de aspecto de otro mundo, rara vez se ve, incluso para los pescadores más experimentados. Fue la primera vez que atrapaban a este depredador en esas aguas, y decidieron que lo mejor era entregarlo a los especialistas para conservar esta maravilla de la naturaleza con fines científicos y museísticos. Un grupo de pescadores vio un pulpo que parecía haberse enredado en unas cuerdas. Intentaron usar un palo para sacar al prisionero, pero de pronto el pulpo se escapó con una habilidad pasmosa y saltó de nuevo al agua. Este caso demostró claramente que, incluso cuando crees que el mar te ha dado la victoria, los habitantes de las profundidades pueden resultar mucho más listos de lo que imaginas. Un hombre pescó un pez que recordaba a la criatura de aguas profundas llamada grenadero, conocido también como cola de rata. Estos peces habitan en zonas donde nunca llega la luz solar, a menudo a más de 2000 metros de profundidad. Sus ojos enormes los ayudan a sobrevivir en la oscuridad eterna, y su larga cola les permite deslizarse con elegancia por el fondo marino. Sacar a este visitante a la superficie es una oportunidad poco frecuente de contemplar los secretos más profundos del océano. Cuando en las redes apareció un pez con colmillos intimidantes, los pescadores comprendieron que se trataba de un pez lobo. Tiene mandíbulas extremadamente potentes, capaces de romper con facilidad conchas y caparazones de sus presas. Pero lo más sorprendente
es que algunos ejemplares no tienen los dientes tan afilados, sino encías casi elásticas. Los peces lobo habitan en aguas frías del norte, y encontrarlos fuera de su entorno es toda una rareza. Otro trofeo insólito dejó a los pescadores boquiabiertos. Un pez con un ojo enorme y oscuro, y una forma de cuerpo extraña. También es un tipo de pez de aguas profundas, parecido a las llamadas colas de rata, pero con sus propias particularidades. Verlo en la superficie es una gran suerte. Esas criaturas pasan la mayor parte del tiempo en la helada oscuridad de las profundidades marinas. Una grabación desde las profundidades más sombrías del océano mostró una extraña formación, algo que parecía un enorme cráneo óseo, reposando en el fondo de la fosa de las Marianas. Su aspecto era tan impresionante que surgieron hipótesis sobre monstruos antiguos, tal vez parientes del megalodón. Estas zonas submarinas siempre han estado rodeadas de mitos sobre seres misteriosos. Y ahora tenemos otro motivo para preguntarnos qué se esconde en la penumbra abisal. Cuando un pescador acercó su captura al bote, notó un destello de colores vivos. Al observarlo más de cerca, descubrió que era un pez delfín, conocido también como dorado. Sus costados exhibían reflejos azules, verdes y dorados. La belleza y la energía de este pez son tan asombrosas que a veces uno prefiere contemplarlo antes que quedárselo. Y muchos pescadores, al atrapar una joya como esta, eligen devolverla a su hogar marino. Cerca de las costas de Japón se logró filmar a un calamar gigantesco que nadaba alrededor de unos buzos. Su longitud llegaba a unos 2,5 metros y sus tentáculos colgantes resaltaban aún más sus dimensiones. Ver a uno de estos gigantes con vida es algo sumamente raro, pues suelen vivir a gran profundidad o aparecer varados en la orilla ya sin vida. Este suceso nos recordó una vez más que el océano alberga una gran cantidad de criaturas misteriosas. Los pescadores sacaron su siguiente captura y de inmediato se inquietaron. Ante ellos había un pez largo y plateado, muy parecido a una serpiente. Era un pez cinta, un ejemplar poco común, con un cuerpo casi translúcido y alargado. Dado que es poco frecuente encontrar uno de estos, los afortunados decidieron devolverlo al mar, entendiendo que estas criaturas son parte esencial de la diversidad marina que debemos proteger. En una de las bases de pesca en las cálidas aguas de Panamá, los pescadores se toparon de pronto con un grupo de atunes de aleta amarilla gigantes. Estos atunes se distinguen por sus movimientos veloces y sus aletas amarillas brillantes. Los pescadores deportivos saben que atrapar a un luchador tan fuerte es todo un desafío, pero quienes lo logran pueden sentirse orgullosos de un logro raro e impresionante. Un niño de 8 años quiso probar suerte y lanzó su caña en aguas costeras. ¿Cuál fue su sorpresa al sacar un verdadero tiburón toro? Este depredador es conocido por su capacidad de sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce. Aún con el peligro que representa, el joven pescador mostró valentía y, tras un corto forcejeo, liberó al tiburón en su entorno natural. Un día así, seguro que lo recordará para siempre. Cerca de las costas de Australia, los pescadores se encontraron con un récord auténtico del mar. Capturaron un marlín negro que llegaba a pesar más de 600 kilogramos. Este pez supera muchas veces la estatura media de una persona, y su fuerza legendaria hace mucho que lo convirtió en un objetivo de caza para aventureros experimentados. Parecía que ese trofeo estaba destinado únicamente a exhibirse en un museo, porque es muy raro ver ejemplares de semejante tamaño. Cerca de las costas de Massachusetts, una tripulación pesquera salió a faenar como de costumbre y, para su sorpresa, subió a cubierta el trofeo del siglo. La red sacó un atún rojo gigante que en longitud superaba la altura de una persona y podía pesar cerca de 800 libras. Un espécimen así cambia por completo la idea de las dimensiones de la vida marina. La alegría de los pescadores ese día fue desbordante.
porque tal suceso se incluye entre los récords más espectaculares. En otra ocasión, los pescadores lograron enganchar a un tiburón boreal, una criatura muy extraña que puede vivir más de 100 años. Al darse cuenta de quién había aparecido, decidieron devolverlo a su entorno. Es un raro ejemplo de cómo los seres humanos pueden mostrar respeto a los longevos del mar, cuya existencia todavía no se comprende del todo en la ciencia. A veces, lo que pica en el anzuelo no es un pez, sino algo gelatinoso y de un tamaño sobrecogedor. Así ocurrió con un pescador que sacó un ser con tentáculos largos. Era una medusa del tipo melena de león. Por lo general, habitan a gran profundidad, y encontrarse con un ejemplar tan enorme cerca de la superficie es algo extraordinario. Su contacto puede resultar desagradable e incluso peligroso para el ser humano, así que es mejor admirarla desde lejos. En un puerto de Chile, los pescadores quedaron atónitos cuando tuvieron que llamar a una grúa para subir hasta el muelle a una criatura inusualmente larga. Resultó ser un pez remo, también llamado regaleco o pez cinta gigante. Normalmente vive en aguas profundas y casi nunca asciende a la superficie. Quien logra ver en persona una captura así no puede sino quedarse impresionado ante la apariencia fantástica de los habitantes submarinos. En ocasiones, las redes de los pescadores recogen ejemplares no solo grandes, sino muy raros. Así ocurrió con una manta gigante, una raya de enormes dimensiones y aspecto imponente gracias a sus anchas aletas pectorales. Aún con su gran tamaño, las mantas están consideradas especies vulnerables, pues sufren la sobrepesca y la contaminación de los océanos. Atrapar un trofeo así debería llevarnos a devolverlo al mar, contribuyendo a la preservación de esta maravilla única. Algunos pescadores, en busca de peces corrientes, de pronto sacan del agua verdaderas serpientes marinas. Fue el caso de un hombre que se encontró con una anguila inusualmente grande, de casi 8 pies de largo. El espectáculo era tan impactante que solo pudo quedarse pasmado. Ese gigante submarino parecía totalmente ajeno al mundo humano y necesitaba volver al océano. A veces la belleza de los habitantes marinos puede rivalizar con su lado más inquietante. Un pescador sacó del agua un magnífico pargo rojo. Este pez no solo es impresionante a la vista, sino que además está en peligro por la sobrepesca. Un encuentro así nos recuerda la importancia de tratar el mar y a todas sus criaturas con responsabilidad. Un grupo de pescadores vio cómo, de pronto, un depredador gigante emergía detrás de su presa. Un gran tiburón martillo. Medía más de una docena de pies, lo que lo convertía en uno de los ejemplares más grandes jamás vistos. Al comprender la importancia de ese ejemplar, los pescadores tomaron la única decisión sensata. Lo liberaron, para que pudiera seguir viviendo majestuoso en su hábitat natural. Una pareja que pescaba en su bote pensó que había capturado un pez cualquiera, pero al sacar su presa, se asombraron enormemente. Se encontraron con un enorme mero Napoleón que impresiona no solo por su peso y tamaño, sino también por la forma prominente de su cabeza. Al contemplar a estos gigantes, uno entiende cuán diverso es el mundo submarino y lo importante que es no perturbarlo. En otros casos, el anzuelo no extrae un pez, sino a un calamar de Humboldt, famoso por su velocidad y su carácter combativo. La tripulación apenas logró controlar a esta criatura de color rojo oscuro que se resistía con fiereza. Atrapar un ejemplar así resulta tan emocionante como inquietante, porque los calamares de Humboldt tienen una fuerza nada desdeñable. El miedo que algunas personas sienten hacia los tiburones a veces está bien fundado. Un pescador, que desde niño temía a los tiburones toro, por fin superó su miedo y subió a bordo a este feroz depredador.
Su tripulación lo ayudó a controlar al tiburón y luego lo soltaron de nuevo en el agua. A veces, vencer las fobias es no solo un triunfo personal, sino también un suceso memorable para toda la tripulación. No siempre los pescadores se dedican solo a capturar. En cierta ocasión descubrieron que un delfín bebé había quedado atrapado por accidente en las redes. En lugar de ignorar la situación, lo liberaron con cuidado y lo devolvieron al mar. Este gesto demuestra que el ser humano puede no ser únicamente un depredador para las criaturas marinas, sino también un protector en los momentos de peligro. El pez sierra gigante es posiblemente una de las criaturas más únicas del océano. En el video se puede ver cómo un pescador capturó su primer pez sierra en más de 20 años. Tienen una trompa larga y característica, aplastada, con una superficie similar a una sierra en ambos lados. Ahora quizás te preguntes, ¿qué es exactamente esta sierra? ¿Y cómo se usa? La sierra y el esqueleto de estas criaturas están hechos de cartílago. Los peces sierra usan su hocico en forma de sierra para aturdir a los peces, moviéndolo rápidamente de un lado a otro en el fondo marino. Una vez que la presa está paralizada, el pez sierra se acerca para disfrutar de una deliciosa cena usando los dientes dentro de su boca. En este video, un grupo de biólogos marinos aturde temporalmente a los peces en un lago para estudiar la vida marina en el agua. No te preocupes, el proceso no daña a los peces. Después de ser estudiados, marcados y clasificados por expertos, los peces son devueltos al cuerpo de agua. 1. Como puedes ver en este video, un pequeño grupo de pescadores de las Maldivas, en el Océano Índico, usa una técnica de pesca simple, pero bastante antigua, con caña y línea. Pescar sin usar equipos complejos parece fácil, rápido y eficiente. Este método también se considera un enfoque sostenible para la pesca, ya que solo quedan en la línea los peces de cierto tamaño. Los peces pequeños pueden escapar, lo que ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de peces. En este video, un grupo de investigadores busca y captura un raro pez pulmonado australiano para su estudio, y luego lo liberan de nuevo en el agua sin causarle daño. ¿Cómo es que este pez está vivo e incluso abre la boca? Puedes preguntar. Bueno, es porque es un pez pulmonado. Sí, en realidad, su nombre lo dice todo. Pez pulmonado. Este tipo de pez puede respirar aire, como nosotros. Viven principalmente en agua dulce, pero cuando el nivel del agua es bajo, también pueden sobrevivir en el lodo. Los peces pulmonados pueden alimentarse de sus propios tejidos y músculos en la zona de la cola para obtener nutrientes. En este video, un grupo de pescadores rusos, después de lo que parece una larga espera, capturó un pez demoníaco. ¿No lo crees? Míralo tú mismo. En realidad, es un rape marino, también conocido como pez diablo del Mar Negro. Este aterrador pez de aguas profundas vive en las frías y oscuras aguas de la Fosa de las Marianas. Mide solo 9 centímetros de largo y tiene una caña ósea. Por su forma, está claro que no puede alcanzar altas velocidades, lo que lo convierte en un depredador de emboscada. Esta caña tiene un señuelo luminoso que sobresale de su cabeza. Brilla en la oscuridad, atrayendo así a sus presas. Una pareja de pescadores en Siberia hizo un descubrimiento asombroso al encontrar accidentalmente restos de un mamut lanudo. Encontraron colmillos y también muchos huesos, incluyendo falanges de los dedos, la mandíbula superior e inferior. Llamaron a especialistas quienes confirmaron que los huesos datan de hace 36.000 años. Parece que a la pareja le interesó extraerlos. Hoy en día, parece que cientos, si no miles, de cementerios de mamuts están siendo descubiertos desde Rusia hasta Siberia debido al deshielo. Esto se está convirtiendo en un negocio muy lucrativo para las empresas de excavación y minería. Un buzo descubrió docenas de arañas marinas que se camuflaban perfectamente en su hábitat. No son tan aterradoras o venenosas como sus contrapartes terrestres. En el océano mundial existen más de 13.100 especies de estas extrañas y espeluznantes criaturas marinas. Por lo general, se encuentran en el fondo del mar frío y oscuro, pero se ven con mayor frecuencia en aguas poco profundas en la región antártica. Las arañas marinas miden menos de 1 pulgada y se alimentan de corales, esponjas y gusanos. Estas criaturas pueden alcanzar tamaños enormes, ya que respiran a través de agujeros en sus patas.
¿Qué puede ser más peligroso que las criaturas marinas? Bueno, probablemente el propio mar. Aunque es el hogar de muchas especies, puede convertirse en un verdadero desastre dependiendo de su intensidad y forma. Imagina que estás pescando y de repente aparece un remolino. Un remolino es una fuerza que se produce por la colisión de mareas ascendentes y descendentes, formando un vórtice en espiral. Este vórtice gira bastante rápido y puede arrastrarte a ti o a tu bote, dependiendo de su tamaño. Pero, nadando perpendicularmente a la corriente, podrías tener la oportunidad de escapar. Otra criatura que debes temer, para algunos, es una verdadera pesadilla. En este clip, un pescador atrapó uno de los 2 tiburones depredadores más grandes del mundo. Examinó al tiburón y luego lo soltó sin causarle daño. Los tiburones de Groenlandia son los tiburones más antiguos conocidos en el mundo, con una vida útil de al menos varios siglos. Se mueven lentamente, a solo 1 pie por segundo, ya que necesitan conservar energía para sobrevivir, ya que hay poca comida en las aguas frías. Pero los machos no se quedan atrás en el juego del cortejo, ya que recorren grandes distancias, pasando la mayor parte de su vida en busca de una pareja. Unos pescadores amistosos en Tortuguero, Costa Rica, notaron un perezoso en el río. Temiendo que el animal estuviera lejos de la orilla, decidieron intentar rescatarlo. Durante esta operación, los pescadores intentaron colocar al perezoso en su tabla de remo y llevarlo a un lugar seguro. Sorprendentemente, funcionó. Ahora, el perezoso parece ser solo un pasajero, deslizándose suavemente por el río en la tabla. Luego, devolvieron al perezoso a su árbol, sano y salvo. En general, los perezosos no se destacan por su velocidad. Les puede llevar una eternidad cruzar un río o moverse de un lado al otro de su orilla. Por eso, los pescadores a menudo les ofrecen un aventón. Mira este épico momento en que los pescadores rescatan al perezoso y lo llevan a bordo. Parece que al animal le gusta la nueva experiencia. Su patita se sumerge en el agua. La barbilla sarcástica no es literal, sino más bien una palabra griega figurativa que significa rasgar o morder. Estos peces son conocidos principalmente por ser criaturas malhumoradas con una gran boca y dientes afilados como agujas. En el clip vemos cuán defensivas pueden ser estas criaturas. Estos peces tienen batallas territoriales entre sí y luchan cerrando sus bocas entre sí, como si se besaran. Esto determina cuál es el pez más grande y dominante. Viven en estructuras creadas por otros animales, cerca de la costa de California, en el noreste del Océano Pacífico. Este método de pesca puede ser el más genial que hayas visto. A diferencia de la pesca normal, la pesca bajo hielo es una forma avanzada de buceo técnico, donde el agua en la superficie está congelada. Los pescadores luego se sumergen bajo el agua, caminando por el fondo helado, y durante esta caminata hacen agujeros en el hielo, de los cuales sale otro líquido. Este líquido es diferente del agua del lago solo porque es un cambio de perspectiva, lo que lo hace único en todo el recorrido. Sí, y este es el pez de agua dulce más grande conocido en el mundo. Un pez adulto mide 3 metros de largo y pesa alrededor de 300 kilogramos. Aquí hay un clip en el que un pescador sostiene uno de estos peces, que se considera una especie en peligro de extinción. La pérdida de hábitat y la intervención humana son algunas de las principales razones de este deterioro. Estas criaturas recorren grandes distancias para dar a luz a cientos de crías. ¿Qué es esta criatura larga? Parece una criatura marina mítica, ¿no lo crees? Bueno, no levantes demasiadas esperanzas, porque es una serpiente marina, conocida como uno de los peces más largos y raros jamás descubiertos en Japón y Filipinas. Por lo general, se encuentran en las profundidades del mar. Pero recientemente, una serpiente marina apareció en la superficie y fue arrastrada a la playa. Quizás el animal estaba buscando comida. Se necesitaron más de una docena de personas para sacarlo a la orilla. Conocidas por muchos nombres, estas serpientes marinas pesan alrededor de 600 libras y miden 15 metros de largo, lo que las hace aún más grandes que los calamares gigantes. Durante un proyecto científico, un buzo se sorprendió al descubrir una familia de cachalotes que dormían de pie en una formación columnar, cerca de la superficie del agua. Dado que los cachalotes pasan solo alrededor del 6% de su tiempo durmiendo, son conocidos por dormir menos que cualquier otro mamífero. Incluso mientras duermen,
solo la mitad de su cerebro descansa, mientras que la otra mitad vigila posibles amenazas. Cuando los cachalotes se despertaron, permitieron al buzo seguirlos, curiosos de por qué el humano los estaba siguiendo. Estos pescadores del sudeste asiático aran la tierra para atraer a los peces cabeza de serpiente, preparando campos húmedos y fangosos. El arado atrae a estos peces, que buscan conquistar nuevos territorios, lo que los convierte en una trampa ideal. Estos peces pueden sobrevivir varias horas, o incluso días, dependiendo de lo cerca que estén del agua, mientras están atrapados. Sin embargo, este método de pesca permite que los peces permanezcan vivos durante varias horas, por lo que los agricultores deben recogerlos rápidamente. Los pescadores de Taiwán han utilizado este antiguo método de pesca durante siglos. Dado que los peces locales, las sardinas, se sienten atraídos por la luz, estos pescadores usan azufre en palos de bambú para encender fuego. De esta manera, el brillo del fuego hace que los peces salten fuera del agua, donde los pescadores los atrapan con redes. Este método único de pesca tiene un periodo estacional de 3 meses, que va de mayo a julio. Por lo general, los calamares gigantes son raras criaturas de aguas profundas que se conocen por encontrarse entre el Golfo de México y Nueva Zelanda. A menudo exploran aguas poco profundas, cuando en las profundidades del mar hay escasez de alimentos. Tal vez este calamar joven también vino en busca de comida, pero murió en la orilla por una razón desconocida. Aún así, el calamar atrajo mucha atención, y luego los rescatistas lo sacaron. El calamar medía 4 metros con sus tentáculos extendidos. Los tentáculos son conocidos por ser la mitad inferior de esta criatura de las profundidades. Los calamares adultos pueden alcanzar una longitud de hasta 15 metros. A veces, las mareas favorecen a las personas. Los residentes que viven cerca de la playa en Sri Lanka descubrieron cientos de miles de peces que quedaron varados en la costa tras una marea alta. El lodo bajo el agua del mar creó un charco poco profundo y pegajoso en el que quedaron atrapados la mayoría de los peces, convirtiéndose en presas fáciles para los habitantes locales. Algunos lo consideran simple suerte, mientras que otros lo llaman una especie de intervención divina. La idea de atrapar un tiburón sin una red o caña de pescar puede parecer imposible, hasta que veas esto. En junio de 2020, se grabó a un miembro de la tribu Melania demostrando su habilidad en la captura de un tiburón de 18 metros. Estando en una estrecha canoa de madera, primero usa un conjunto de discos de madera sujetos libremente, que sacude en el agua para atraer al tiburón, mientras arroja cebo entre ellos. Una vez que el tiburón se acerca, usa su palo para guiar al tiburón hacia el lazo, y luego ata un nudo alrededor del tiburón en una tabla de madera. Dado que la tabla de madera tiene una menor densidad que el agua, flota en la superficie, manteniendo al tiburón hasta que se cansa de luchar, lo que lo convierte en una presa fácil. En las aguas heladas de la Antártida en 2007, la tripulación de un barco pesquero se encontró con una vista asombrosa que apenas podían creer. Un calamar colosal vivo, sin ninguna dramatización. El ejemplar más grande registrado, supuestamente una hembra, fue capturado por un barco pesquero neozelandés en el mar de Ross. Al ver que al calamar le quedaban solo unas pocas horas de vida, lo subieron a bordo y lo enviaron de regreso a Nueva Zelanda para su estudio científico. Inicialmente, se estimó que medía aproximadamente 10 metros de largo y pesaba alrededor de 450 kilogramos, lo que lo convierte en el calamar más grande jamás visto o capturado. Los bagres generalmente no son de un tamaño excesivamente grande, pero este era excepcionalmente enorme. Un buzo que se sumergía en el lago Wey en Alemania se encontró con un gigantesco bagre que, en tamaño, era casi como una anaconda, a 8 metros bajo el agua. Se informa que el bagre era el doble de largo que el propio buzo, lo que inicialmente fue aterrador, pero al mismo tiempo sorprendente. El lado positivo de este descubrimiento es que muestra que la vida acuática, al menos en este lago, es abundante y próspera. La bestia está saliendo. El hecho de que esta bestia fuera sacada usando solo fuerza y una caña de pescar es realmente impresionante. Estoy completamente agotado, dice el investigador marino y presentador del programa Guerrero del Pez Jacob, quien no solo logró finalmente encontrar a la bestia de Perú después de años de búsqueda, sino que también consiguió subirla a su bote. Sí, la pelea llegó a tal punto
que casi se agotó por la caña y tuvo que ser especialmente cuidadoso con su línea, que comenzó a deshilacharse tan pronto como se hizo la captura. Después de la captura, se midió que tenía una longitud de 1,50 metros y un ancho de 50 centímetros, con un peso de 255 libras. En agosto de 2023, los pescadores en la costa de California se sorprendieron inesperadamente cuando una enorme langosta de 14 libras quedó atrapada accidentalmente en el anzuelo y la línea durante una pesca nocturna. Aunque el grupo decidió festinar con esta captura, luego decidieron liberarla debido a la rareza de tal crustáceo. Quitaron el anzuelo, tomaron algunas fotos memorables y rápidamente la devolvieron al mar, asegurando su seguridad y bienestar. Este tipo de vida marina es tan raro que una persona normal nunca habría oído hablar de él, y mucho menos visto uno. Un día, un pescador capturó este pez raya, que parecía un hallazgo único en ese momento. Tan pronto como se identificó su especie y se confirmó que estaban en peligro de extinción, se obligó al pescador a devolverla al arroyo. Según un biólogo marino, la población de peces raya está disminuyendo día a día debido a la pesca excesiva por sus aletas, lo que ha llevado a la especie al borde de la extinción. En el mundo de la pesca, el pez globo llama la atención como el último pez que alguna vez querrías atrapar. Los pescadores de Sri Lanka se encontraron con este curioso hecho cuando lanzaban sus redes. Entre su captura, encontraron un pez globo, conocido no solo por su apariencia espinosa y aterradora, sino también por su fama como uno de los habitantes más venenosos del océano. Conscientes de los riesgos, los pescadores separaron de inmediato el pez globo del resto de la captura. A pesar de su peligrosa reputación, eligieron la compasión sobre la precaución, liberando al pez globo de nuevo en el vasto océano. Así, le dieron una segunda oportunidad de prosperar, asegurando al mismo tiempo su propia seguridad. En agosto de 2014, un día normal en las aguas de la ciudad de Hegan, en la provincia de Heilongjiang, se convirtió en un día inolvidable para un pescador local. Su pesca habitual dio un giro inesperado cuando capturó un enorme pez esturión chino. Este magnífico pez pesaba unos impresionantes 270 kilogramos, una verdadera captura única en la vida. Consciente de la rareza y el valor de su captura, el pescador no perdió el tiempo. Ya al día siguiente, decidió desprenderse de esta captura inusual, vendiéndola por una gran suma de 60,000 yenes, lo que equivale aproximadamente a $10,000. Estas fotos y videos fueron tomadas el 15 de julio de 2021 por un turista que exploraba la costa de Tampa Bay, impactado por la marea roja. Mientras los trabajadores limpiaban la playa, se encontró un mero Goliat gigante muerto, que pesaba más de 400 libras, también arrastrado a la orilla. Para gestionar la limpieza y levantar a este gigantesco mero, se llamó a maquinaria pesada, como bulldozers, para levantar a la enorme criatura. Además de este monstruo, también fue necesario recoger más de 600 toneladas de peces muertos y otras formas de vida marina. Lamentablemente, todo esto tuvo que ser desechado, ya que el mero, junto con otros peces, estaba contaminado e inapto para el consumo. Esto claramente parece algo fuera de este mundo. Una serie de fotografías, difundidas por una fuente desconocida en octubre de 2021, muestra una extraña criatura que, según se informó, apareció en las aguas poco profundas de una playa en Australia. Esta observación se realizó unos días después de la misteriosa aparición de un extraterrestre. A pesar de las numerosas especulaciones, nadie ha logrado entender qué es esta criatura o qué podría haber sido. Si sabes más sobre este ser, compártelo con nosotros en los comentarios. Al parecer, se trata de un pez de aguas profundas en descomposición, o al menos una parte de él. Durante una expedición en las profundidades cerca de la costa de Australia, en mayo de 2017, los buzos encontraron este pez sin rostro, o al menos parte de un pez, junto con otras criaturas raras descubiertas durante la exploración de partes inexploradas del océano. Los científicos y biólogos marinos creen que puede ser una especie de pez sobre la que aún se sabe muy poco. Posteriormente, se denominó a este pez como pez sin rostro, y su nombre científico es Typhlonus nasus. La humanidad solo ha conocido una pequeña fracción de la vida submarina, y por eso observaciones como estas a menudo permanecen sin explicación. En este clip, compartido por una fuente desconocida, se muestra una criatura acuática irreconocible,
que fue vista nadando en las aguas poco profundas cerca de la costa de Tailandia. Tenía una textura parecida a la de un calamar o un pulpo, pero la estructura del cuerpo era completamente diferente. Según la persona que grabó a esta criatura, no hizo movimientos bruscos, como si estuviera sin vida. Poco después de esta grabación, el animal marino desapareció sin dejar rastro. En octubre de 2015, en la pintoresca costa este de Sudáfrica, una cámara capturó una escena en la que se encontró y atrapó en una red de tiburones a un enorme tiburón tigre. El tiburón quedó atrapado mientras intentaba alimentarse de un cadáver. El olor de un cuerpo en descomposición de una ballena jorobada lo atrajo, lo que pronto se convirtió en un peligro mortal para el propio tiburón. Afortunadamente, en ese momento, un grupo de kayakistas que pasaba, al ver al tiburón enredado en las redes, decidió rescatarlo. Cerca se podían ver los restos flotantes de la ballena. Muchos creen que la ballena pudo haber perdido la vida también al quedar atrapada en la red. En mayo de 2012, en las regiones noreste de China, un grupo de pescadores se topó con un hallazgo asombroso, un esturión que pesaba más de media tonelada. Quedaron impresionados por el enorme tamaño y la rareza de esta captura. Sin embargo, lo especial de esta historia radica en la decisión responsable y orientada a la conservación de los pescadores. En lugar de liberar a este pez en peligro de extinción de nuevo en la naturaleza o venderlo en el mercado local de pescado, eligieron un camino más noble. Decidieron transportar al colosal esturión a una estación de cría local, donde podría desempeñar un papel clave en la recuperación y reproducción de su especie en peligro de extinción. Atrapar un pez tan grande con las manos desnudas es realmente una habilidad. Una joven estaba pescando un bagre cuando atrapó a un evasivo pez espátula que mordió el anzuelo. Después de varios minutos de lucha, la joven logró rodear con sus manos a esta rara captura. Lo sacó a la superficie, levantando su cuerpo de 39 kilos del agua. Curiosamente, esta captura resultó ser mucho más desafiante de lo que parecía a simple vista. Muchos saben que es mejor tener precaución con las rayas cola de martillo, ya que poseen una espina venenosa capaz de causar graves heridas o incluso la muerte en casos especialmente tristes. Además, la mayoría de las personas está acostumbrada a ver rayas pequeñas en los acuarios y piensa que todas son similares. Pero esto no siempre es así. En 2022, en Camboya, específicamente en el río Mekong, se descubrió y capturó una raya de tamaño nunca antes visto. Un biólogo que la capturó dedicó muchos años a la búsqueda del pez de agua dulce más grande de la Tierra, y parece que lo logró. Desde el río, sacaron un ejemplar que alcanzaba alrededor de 4 metros de longitud y pesaba aproximadamente 300 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, el logro anterior relacionado con el habitante de agua dulce más grande se atribuía a un bagre gigante de Tailandia, capturado a mediados de los años 2000. Sin duda, un hallazgo que provoca tanto asombro como terror, especialmente considerando la longitud de la espina de la cola de martillo. Aunque las rayas rara vez atacan a las personas si no se les molesta, su espina es venenosa, por lo que tocar accidentalmente a una criatura de este tipo no es un evento agradable en la vida. Cabe señalar que los científicos realizaron las mediciones con mucho cuidado, colocando la raya en una plataforma especial inclinada llena de agua para registrar todos los datos sin dañar al animal. Después de todas las mediciones, el pez fue liberado de nuevo en el río. Ahora cambiemos un poco de tema y hablemos de los monstruos de los ríos que no son peces. Por ejemplo, la salamandra gigante japonesa. Esta criatura única puede alcanzar aproximadamente 1,5 metros de longitud, mucho más que las salamandras pequeñas a las que la mayoría de las personas está acostumbrada. En tamaño, es el tercer anfibio más grande de la Tierra, solo superado por las salamandras gigantes chinas y sudocinesas. Sin embargo, esta impresionante longitud no garantiza habilidades sobrenaturales. La salamandra gigante japonesa no tiene branquias, por lo que necesita aguas frescas y limpias con alto contenido de oxígeno. Su visión también es débil y suele orientarse en ríos de montaña transparentes,
donde puede buscar alimento permaneciendo desapercibida para los enemigos. Lamentablemente, esta especie también sufre debido a la deforestación, la contaminación de los cuerpos de agua y otras actividades humanas, lo que ha llevado a que sea incluida en la lista de especies vulnerables. Si miras una fotografía de un pescador con un enorme bagre frente al río Po en Italia, podría parecer que la imagen está falsificada debido a la colosal diferencia en tamaño entre el hombre y el pez. Pero no es así. El ejemplar pesaba, según algunos datos, más de 100 kilogramos y alcanzaba aproximadamente 3 metros de longitud. Lo más notable es que esto no es el límite. En las mismas aguas de Italia se han capturado ejemplares más pesados y un poco más largos. Pero cada vez surge la misma pregunta: ¿cómo logran los pescadores sacar de un solo una criatura tan enorme? Sin embargo, estos casos no son raros y generan un profundo respeto hacia aquellos que se dedican a la pesca. Si tienes suficiente fuerza, paciencia y habilidad, es totalmente posible que puedas repetir su hazaña y también conseguir un bagre gigante, al que a menudo se le atribuyen características místicas e incluso se le culpa de la desaparición de animales pequeños. En la historia de Camboya, muchos estaban convencidos de que se trataba de algún monstruo desconocido, un enorme animal, descubierto, según las grabaciones de video, en algún lugar de Camboya, pero por extrañas circunstancias se subió a un servidor en Vietnam, además con comentarios en chino. En las grabaciones se ve cómo una multitud de personas rodea a la enorme criatura. Decían que la encontraron no solo en el río, sino aparentemente en el suelo cerca de la orilla. Pero más tarde se confirmó rápidamente que se trataba de una ballena común. Por supuesto, surge la pregunta de cómo llegó allí, por qué fue encontrada en el suelo y cómo terminó tan lejos. Pero si recordamos que las ballenas a veces entran en los cauces de los ríos, se entiende un poco mejor cómo pudo aparecer allí. Probablemente el animal murió, la corriente lo arrastró hasta la orilla y las personas lo encontraron allí. Todas las conversaciones sobre monstruos surgieron porque el espectáculo no es algo común de ver. Al final, se confirmó que era una ballena común, aunque tan grande que tuvieron que usar un camión para transportar sus restos. Una triste situación, nada más. Pirá es el caso en el que simplemente miras las mandíbulas del pez y dices: no, gracias. Este habitante de aguas dulces es conocido por sus enormes colmillos, lo que le ha valido el apodo de pez vampiro. A pesar de no ser muy largo, generalmente alrededor de 1 metro, algunos ejemplares pueden parecer realmente siniestros. Si recuerdas a Jeremy Wade, él también se encontró con una pira en su programa. De hecho, en uno de los primeros episodios, capturó una de estas criaturas y la mostró al mundo entero. Lo interesante es que a veces se puede encontrar una pirá como mascota exótica entre los aficionados a los acuarios domésticos, aunque suena bastante arriesgado. Sus mandíbulas son realmente fuertes y con colmillos imponentes, por lo que es mejor no probar sus hábitos por ti mismo. Podrías pensar que en aguas dulces existe un tiburón, pero eso es exactamente lo que sucede con el llamado tiburón toro o tiburón bull. Estos depredadores son capaces de subir muy lejos en los ríos, incluso en el interior de los continentes. Hubo una historia en la que se descubrió un tiburón bull en el territorio de un estado, en los Estados Unidos, muy lejos del océano, aproximadamente a más de 1000 kilómetros de la costa. Esto realmente sorprende. En cuanto a su tamaño, pueden alcanzar varios metros de longitud y pesar cientos de kilogramos. Además, los tiburones toro son conocidos por su temperamento irritable. Entre las especies de tiburones más agresivas y peligrosas para los humanos, ocupan posiciones de liderazgo. Se dice que los tiburones toro, bajo ciertas circunstancias, pueden atacar a las personas más frecuentemente que otros de su misma especie. Así que si piensas que en el río estás relativamente seguro y que no hay tiburones, debes saber que los tiburones toro pueden aparecer en los lugares más inesperados. El remo hombrero es un pez de agua dulce,
con un hocico muy característico, que recuerda a una pala. Pero, a diferencia del pez sierra, el remo hombrero no tiene dientes en el hocico. Se cree que este apéndice alargado está cubierto de receptores especiales, con los que el pez capta impulsos eléctricos y así detecta a sus presas. El remo hombrero es uno de los llamados fósiles vivos. Los ancestros de estas criaturas aparecieron hace cientos de millones de años, y desde entonces el pez no ha cambiado mucho externamente, solo se ha adaptado al entorno. Por eso a veces se le llama pez primitivo. Pero no subestimes su capacidad. El remo hombrero vive con bastante éxito en los ríos de los Estados Unidos de América, aunque a veces sufre debido a la contaminación y la pesca. Anteriormente mencioné que la mayoría de los pescadores se dividen en dos categorías, pero hay una tercera: las personas que literalmente persiguen a los monstruos de los ríos para mostrarlos al público. Estamos hablando, por ejemplo, de Jeremy Wade, presentador del programa Monstruos de los Ríos. Viajó por diferentes rincones de la Tierra para mostrarnos a esos habitantes submarinos con los que, afortunadamente, probablemente nunca nos encontraremos cara a cara. Un día, en una de sus expediciones al río Congo, Jeremy capturó un pez llamado tigre gigante. Esta es una criatura realmente aterradora, a la que no desearías acercarte. Algunos creen que tales dientes y tamaños son una exageración, hasta que ven las pruebas por sí mismos. Sus dientes son tan grandes y afilados que asustan solo con mirarlos. Además, es un depredador activo que puede alcanzar un peso de hasta 50 kilogramos y una longitud de aproximadamente 1,5 metros. Los dientes tienen una forma que recuerda a pequeños triángulos, parecidos a los de las pirañas, y crecen hasta varios centímetros. Las tendencias depredadoras de esta especie se manifiestan no solo en la caza de otros peces, sino incluso a veces en ataques a individuos de su propia especie. En resumen, este pez combina grandes dimensiones con un carácter realmente feroz. Es notable que el tigre gigante también es muy inteligente. Utiliza tramos tranquilos del río para camuflarse, observa a sus presas y luego, con una visión aguda, ataca de repente, desgarrando a su presa con sus dientes. El único verdadero enemigo de este pez en la naturaleza es el cocodrilo del Nilo, que, como se sabe, también puede atacar a las personas. Así que puedes imaginarte lo serio que es este oponente. Otra criatura asombrosa relacionada con las aguas de la región de Camboya y el río Mekong, aunque en este caso la captura tuvo lugar en Vietnam, es el bagre gigante. A menudo se le llama uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo y el más grande de su familia. Se cree que algunos ejemplares pueden llegar a 3 metros de longitud y pesar hasta 300 kilogramos. Sin embargo, los impresionantes tamaños en este caso jugaron una mala broma. El bagre gigante es el pez nacional de Camboya y está al borde de la extinción. Tiene el estatus de especie críticamente amenazada. En otras palabras, si no se toman medidas urgentes para restaurar su población, la especie podría desaparecer por completo. La actividad humana, como es habitual, ha contribuido a destruir su hábitat natural y al mismo tiempo a cazar este gran pez para la alimentación. La situación ha llegado a tal punto que en Camboya se emitió un decreto real que prohíbe la pesca de estos peces, y en Vietnam se están intentando conservar la especie, criando los ejemplares restantes y devolviéndolos a la naturaleza. Esperamos que los esfuerzos tengan éxito, ya que estas criaturas merecen seguir habitando los ríos. Anteriormente ya se mencionó al cocodrilo del Nilo como uno de los pocos enemigos naturales del tigre gigante. Y no es de extrañar, es uno de los cocodrilos más peligrosos y grandes, capaz de alcanzar una longitud y peso impresionantes que superan ampliamente a muchos otros depredadores de África. En esencia, son más peligrosos que los leones, ya que son extremadamente agresivos y no temen atacar a las personas. Las estadísticas de ataques son alarmantes. El conocido investigador de monstruos submarinos, Jeremy Wade,
se ha encontrado en más de una ocasión con cocodrilos del Nilo. Señaló que al estar en el agua cerca de estos reptiles, uno puede fácilmente meterse en problemas. Sacar a un oponente de este tipo a la orilla significa exponerse a un enorme riesgo, ya que un solo paso en falso puede convertirte en víctima. Pasemos a otro candidato para el título de pez de agua dulce más grande, el arapaima gigante. Se puede encontrar en las aguas amazónicas y en los bosques húmedos, y es considerado una de las más destacadas habitantes de la fauna local. La longitud de los arapaimas crece en promedio hasta 2 metros, aunque se han registrado casos en los que alcanzan más de 3 metros. Curiosamente, los arapaimas no solo respiran en el agua, sino también aire. Necesitan subir regularmente a la superficie, de lo contrario, no pueden sobrevivir. Sin embargo, el miedo que inspiran no tanto se debe a sus hábitos, sino a su dieta. Incluye diferentes tipos de peces, crustáceos, insectos, así como frutos y semillas. Lo más sorprendente es que los arapaimas pueden acercarse a la orilla y atrapar a un pequeño animal que se acerque al agua sin cuidado. Esto es un ejemplo de cómo características que parecen limitaciones, la necesidad de respirar en la superficie, se convierten en una ventaja adicional para la caza. Desafortunadamente, como suele ocurrir, esta enorme especie sufre la caza humana. Los arapaimas proporcionan mucha carne, por lo que su población disminuye debido a que los habitantes locales utilizan el pez para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Además, algunos creen que los fragmentos de arapaima poseen propiedades curativas, lo que intensifica la persecución de esta especie. Afortunadamente, existen reservas y programas destinados a restaurar la población. Pero lo sucedido demuestra que los verdaderos monstruos a veces somos nosotros, los humanos, cuando destruimos la naturaleza sin pensar. Las anguilas eléctricas que habitan en Sudamérica causan miedo en muchas personas debido a su capacidad para generar descargas eléctricas potentes. Estos peces tienen órganos especiales que les permiten emitir descargas con una fuerza de hasta cientos de voltios. Aunque para un adulto la descarga a menudo termina siendo solo un golpe doloroso, en algunas situaciones puede ser fatal. Por ejemplo, si la persona afectada pierde el conocimiento y se ahoga al caer al agua. Las anguilas eléctricas gigantes pueden extenderse más de un par de metros. No atacan indiscriminadamente sin razón, pero si el pez siente una amenaza o simplemente percibe un toque por parte de una persona, la descarga sigue inmediatamente. Además, tienen una visión no muy buena, lo que hace que la anguila pueda interpretar un contacto accidental como una amenaza y lanzar un ataque. Así que es mejor tener precaución. Jeremy Wade también nos presentó el lucio del Nilo, un pez grande que habita en los ríos de África. Este lucio puede alcanzar tamaños muy impresionantes y, lo que es aún más interesante, es muy inteligente. La gente ha capturado y liberado lucios del Nilo en múltiples ocasiones, y el pez ha aprendido a reconocer a los pescadores y los aparejos. Por lo tanto, ahora atrapar uno con métodos tradicionales es una tarea muy difícil. Se cuenta la historia de un hombre fuerte, aficionado al culturismo, que pasó largas horas luchando con un lucio del Nilo para sacarlo del agua, y solo logró hacerlo al anochecer. Así que la fuerza y la perseverancia realmente no están de más cuando tratas con este depredador. Algunos podrían sorprenderse al ver una serpiente en esta lista, pero en realidad, las anacondas verdes habitan tanto en el agua como en tierra. Son las serpientes más largas y algunas de las más pesadas del planeta, capaces de alcanzar más de 10 metros de longitud. Encontrarse con ellas en un río es completamente posible, especialmente si te adentras en las profundidades de las aguas sudamericanas. En uno de los videos en internet se puede ver cómo una gran anaconda se acerca a personas en una lancha. La serpiente no posee veneno, pero mata a sus presas envolviéndolas y apretándolas hasta que dejan de respirar. Sin duda, la perspectiva de encontrarse con una criatura así en el agua no es muy agradable. Observar un mero gigante de Queensland
lo primero que se nota es su coloración inusual. Además, es uno de los habitantes marinos óseos más grandes, capaz de alcanzar más de 2 metros de longitud y un peso considerable, llegando a 400 kilogramos en ocasiones. Sin embargo, este pez es capaz de sumergirse a profundidades bastante considerables cuando lo necesita. Lo especialmente curioso es que las crías de los meros de Queensland prefieren vivir en arrecifes de coral, mientras que los ejemplares adultos a menudo se alejan a otros lugares remotos, como cuevas, grietas e incluso barcos hundidos. Allí pueden llevar una vida solitaria y cazar por emboscada, ya que son depredadores de emboscada. Su dieta incluye una variedad de criaturas, hasta tortugas marinas y algunas especies de tiburones. Defienden su territorio con celo y pueden ahuyentar fácilmente a quienes lo invadan. Por otro lado, a veces se observa que estos peces muestran curiosidad por los buzos, acercándose a ellos a una distancia corta. Así que no se les puede considerar absolutamente agresivos. Mucho depende de las circunstancias específicas y del estado de ánimo del individuo. Al escuchar el nombre pez sierra gigante, no es difícil adivinar por qué se le llama así. Tiene un crecimiento en su hocico que recuerda a una sierra, y en este caso no es una metáfora, sino un crecimiento realmente dentado. Se han registrado casos de peces de este tipo que alcanzaron varios metros de longitud y un peso que podía superar los 700 kilogramos. Sin duda, esta criatura deja una fuerte impresión. La sierra en el morro de este pez le sirve para cavar en el lodo y la arena en busca de su presa. Existen debates sobre otras funciones de este órgano, pero el hecho es que el pez sierra lo usa con éxito para encontrar alimento. Desafortunadamente, la actividad pesquera humana juega un papel importante en la reducción de la población de estos peces. A veces se enredan en las redes o se capturan por su singular apéndice sierra. Existen leyendas sobre el esturión. No solo puede alcanzar una longitud enorme y un peso impresionante, a veces llegando a varios cientos de kilogramos, sino que también ocurren ejemplares que solo los más valientes pueden sacar de las profundidades. El conocido cazador de monstruos de los ríos, Jeremy Wade, también ha lidiado con el esturión blanco y afirmó que es uno de los peces más grandes que ha encontrado. Entre los casos registrados, se menciona un esturión capturado en California, que tiraba de cientos de kilogramos y tenía más de 3 metros de longitud. Sin embargo, también hay relatos de peces similares, supuestamente con un peso más de 3 veces mayor. El problema es que, como en muchos otros casos, la especie se comporta normalmente en unas regiones mientras que en otras está al borde de la extinción. Por ejemplo, en México, algunas poblaciones de esturión blanco viven bastante tranquilas, pero en California su número está disminuyendo debido al deterioro del hábitat. Esperamos que se logre corregir la situación. Aquí nos enfocaremos en una trucha lacustre específica, ya que estableció un récord mundial por su tamaño. Fue capturada en Colorado, y la fotografía del pez capturado, que se difundió ampliamente, causó un verdadero furor entre los pescadores. El peso de esta trucha superó todos los registros anteriores en el estado, alcanzando más de 30 kilogramos, todo en términos de la noción de peso de habla hispana, por supuesto. Además, el afortunado pescador que rompió el récord filmó el proceso en video, proporcionando una prueba más que convincente. Al principio, los expertos dudaron. Decían que normalmente no se encuentran truchas lacustres tan grandes en Colorado y que para un atrapado de este tipo habría que ir a otro lugar. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Sorprendentemente, el pescador que rompió el récord no era excesivamente confiado. Compartió tranquilamente información sobre el equipo, el cebo y demás detalles. Tal modestia frente a un logro tan significativo es, al menos, encomiable. A veces, los monstruos de los ríos no solo sorprenden por su tamaño, sino también por su edad. Imagina un esturión que tiene no menos de 100 años, y tales hallazgos realmente ocurren. Por ejemplo, en alguna provincia canadiense, Columbia Británica,
Un pescador capturó un esturión de más de 3 metros de longitud y con un peso de varios cientos de kilogramos. Especialistas experimentados afirmaron con confianza que el pez podría tener alrededor de un siglo. Los pescadores con mucha experiencia saben cómo determinar tales parámetros. Después de marcar al esturión con una etiqueta especial para monitoreo, lo liberaron de nuevo en el río. Muchas leyendas sobre los habitantes centenarios de los ríos, como ves, tienen una base real. El nerca, salmón chinook, a menudo se reconoce por su color brillante, casi escarlata, con un matiz verdoso en la cabeza. Sin embargo, pocos saben que este pez es capaz de cambiar de tonalidad dependiendo de dónde se encuentra, en aguas saladas del océano o en ríos de agua dulce. Algunos llaman a esta habilidad misteriosa y asombrosa, pero para el nerca es un proceso completamente natural. Otra característica del nerca es su ciclo de vida. Al igual que muchos salmones del Pacífico, el nerca muere después de desovar. Es decir, una vez que ha recorrido el camino río arriba para depositar sus huevos, muere. Suena bastante triste, pero así está diseñada esta especie. Continúa la población sacrificando la vida de los individuos adultos. Así quedó nuestra selección de historias sobre increíbles criaturas de los ríos que han sido capturadas por personas. ¿Qué te sorprendió o asustó más? ¿Quizás tienes tus propios ejemplos o crees que deberíamos haber incluido a alguien más en la lista? No dudes en compartir tus opiniones. Mientras tanto, mira otros materiales interesantes, ya que nuestro planeta está lleno de sorpresas. Hasta la próxima.